El de la clave, No, no. ¿Qué más Dios tiene? es como por si la Qué Dios me mío. vaya a pasar cosas así, no sé. Carley trae sorpresa, que qué video tiene. ¿Ah? Carley tiene sorpresa, qué video tiene. Surprise. No lo mejor es que tiene la chata. Ay, no. Mira, mira, voy a morir. Que le estoy dando una publicidad. Anterior el órgano era un ¿cómo profe? ¿Ya ayuno? Se re. Tengo la mironita. Alba, Sí, porque tiene Riñón como el de con riñón como el de yo le sé, ella me dejó así. Yo le hago cicatriz nomás. Absolutamente. Pongo el bolso ahí de cabecera y ahí. Ahí. Me quedó abierta. Pero pasa. Sí, soy muy y Mariana la llamó por esta Para Mariana. Ahora puse la 63 que se llama bronconeumonía supurativa, bronconeumonía fibrino hemorrágica aguda. La 63. Bronconeumonía fibrino. ¿Qué, profe? Fibrino hemorrágica aguda. ¿cómo es esa pues? Fibri. Bronconeumonía Hemorrágica. fibrino hemorrágica. Aguda, ¿no? Aguda. Aguda. Ahí se va toda la hoja. Estaba como Escribiendo ahí. Hemorrágica aguda. hemorrágica. 63. Bueno, aquí estamos viendo un pulmón. Todo esto es pulmón. Alentado. Esta zona que estamos viendo es un vaso sanguíneo congestionado. Esa congestión implica pues que hay un daño vascular y como consecuencia el edema que estamos observando acá. Cuando hay daños vasculares en órganos que están altamente irrigados como el pulmón, no solamente lo vemos a lo largo de los vasos sanguíneos grandes como las arterias, sino también a nivel de los capilares que se encuentran en las paredes de los alvéolos. Cuando hay esos daños, no solamente va a salir el trasudado, sino que también implica que hay lesiones vasculares en muchas partes y las células endoteliales empiezan a producir fibrina. La fibrina se empieza a depositar a nivel de donde están las lesiones. O sea, si aquí era un alvéolo y el alvéolo tiene en su pared tiene el capilar, pues ese capilar, al ladito del capilar vamos a ver depósitos de fibrina. Entonces, recordemos que las paredes de los alvéolos más o menos son así, en donde por ahí vemos uno que otro neumocito tipo 2 y vemos varios neumocitos tipo 1. No confundir célula endotelial con neumocito tipo 1. El neumocito tipo 1 es aplanado y es más gruesito.
Entonces, ¿para qué está el mandacho? Para que recuerden que esto es vaso sanguíneo, esto es vaso sanguíneo, esto es vaso sanguíneo, esto es vaso sanguíneo y esto es vaso sanguíneo. O sea, que si hay una lesión en la célula endotelial de este vaso sanguíneo, pues no es coincidencia que yo vea acá depósitos de fibrina, ¿cierto? Y resulta que si estoy hablando de los bronquios, las estructuras de los bronquios, por ejemplo, los segmentados, son segmentos de cartílago hialino, una capa de músculo y una mucosa. Pero acá, entre la mucosa y el cartílago, hay un montón de vasos sanguíneos. Esos vasitos sanguíneos necesitan, aparte de oxigenar la sangre, necesitan limpiarla, porque estos tienen muchos mecanismos de defensa para que el aire pase muy puro. Entonces resulta que si esos vasitos sanguíneos son lesionados, la fibrina puede estar aquí al interior del vaso sanguíneo, pero como son muchos, pues ya no tienen para dónde correr, sino que va a estar en la luz de los bronquios. Entonces aquí que esa luz blanca debería estar blanca, porque es para que pase el aire, se llena de fibrina y también se puede llenar de glóbulos rojos, porque sí, o sea, es imposible que no haya una hemorragia cuando hay tantas lesiones vasculares. O sea, encontramos la fibrina agarrada del glóbulo rojo, o sea, Entonces, la fibrina antecede, la presencia de fibrina antecede un problema vascular, y ese problema vascular es hemorragia. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver acá, como dice bronconeumonía, pues vamos a buscar un bronquio. Tantas sillas bonitas y la del profesor era más fea. ¿Se la escogió usted? Ni siquiera con sonamita, ¿no? Ahí estaba. Esa es la con el docente anterior. Debe ser que no tiene nalgas que cuidar. A que cuide la Nachita. Sí, tengo que ir aquí. Y lo que uno, cuando uno no tiene también, profe, puro hueso. Así es. Asienta más el hueso. Yo por la cara culito. ¿Culito tiene? ¿Culito tiene? Bueno, sí. Así es larga, ¿no? Estas son paredes alveolares. Este es un bronquiolo respiratorio, entonces esta pared todavía se conserva un poquito de la pared del bronquiolo respiratorio y ya estas son sacos alveolares. Esas paredes, como les hice en el dibujito, todo esto está lleno de capilares, pero cuando se extravasan, entonces el líquido queda acá, o el líquido muchas veces no soporta. Mira, aquí está ahí, esto es un bronquiolo, estos son bronquiolos respiratorios. La cantidad de líquido, esas paredes no están para cargar líquido, ¿sí? Esto también es un alveolo. Entonces esas paredes se rompen y se vuelven unos sacos así de grandes. Eso también se llama enfisema. La bulla enfisematosa o el enfisema. Sí. Y aquí ya no solamente estamos viendo el edema, sino también estamos viendo el sudado, porque vemos edema y vemos el infiltrado neutrofílico aquí en esas células acá.
Profe, lo que está dentro del alveolo de esas ratitas viene siendo la fibrina. Ahí, por lo menos en esta El líquido ese que se entra. Eso es fibrina. Sí, aquí hay fibrina, pero todo esto es una Afuera mezcla de sí. fibrina, sangre, leucocitos, de todo un poco. Aquí ya más infiltrado leucocitario, todo esto es que se extravasó pues de todos esos vasos sanguíneos que hay acá. Aquí esto que se ve como hebritas, que ya no se ve tan mezclado con esto es fibrina. También se encuentran, miren acá por ejemplo en la luz de este alveolo hay macrófagos alveolares. Engrosamiento de las paredes de los bronquiolos. Y todo esto es fibrina dentro de los alvéolos. Engrosamiento también de las paredes alveolares, como todas estas que se ven acá. Y aquí ya hay pérdida del parénquima alveolar. Porque esto, por más de que ya haya un tratamiento, estas paredes ya no se van a recuperar. Y las que se rompen, por ejemplo, formando estos enfisemas, tampoco. Cuando hay estos derrames de fibrina, se produce tanta cantidad que ya no queda tanto a nivel del parénquima, sino que se desplazan por gravedad hacia la pleura. Entonces, si bajamos en esta lámina, ya se ve como la sangre que ya lleva más tiempo, entonces ya se empieza a ver caminitos de hemosiderina. Y si seguimos bajando, hemosiderina mezclado con sangre, mezclado con fibrina, y va haciendo una pasta que si nosotros viéramos esto macroscópicamente se vería como una membrana amarilla. ¿Tienes el trapito de limpiar? Que me acerque al microscopio y... Gracias. Macroscópicamente se ve como una membrana amarilla, como el color de los huevos en tortilla, cuando uno los mezcla. Ese es el sistema de la diapositiva que decía que si lo decía así. Eso. Esa es la inflamación fibrinosa. Membrana diftérica o pseudomembrana. Por eso se llama fibrinoso. ¿Cómo es que es? Fibrinohemorrágica, ¿cierto? Lo de la palabra fibrino no es porque no es fibroso de cicatrización, sino de la presencia de la proteína fibrina que la produce la sangre para evitar la hemorragia. Hemorragia que ya está. ¿Y si hay hemosiderina, entonces subagudo? ¿O como lo cataloga uno? Sí, es subagudo, pero no tanto por la presencia de la hemosiderina, porque la hemosiderina también puede estar en lo crónico. Okay. Pero es porque si fuera agudo no se alcanza a producir la hemosiderina. O sea, la hemosiderina es de subagudo y de crónico. Agudo no, agudo vemos sangre. Todavía no ha dado tiempo a que se convierta en ese pigmento hemosiderínico. Había un pedazo que se veía súper grueso. Toda esta fibrina es la membrana diftérica que está cubriendo el pulmón. Esta es la que crea adherencias con la pleura, porque ella se produce como una proteína y las proteínas son más densas y generan adherencias. Entonces se van a unir con la pleura, y esas son las que yo les decía a ustedes, que cuando hay cirugías y pronto a uno se le rompe un vaso sanguíneo, si uno no limpia bien, todo donde hubo sangre se va a generar adherencias con el tejido adyacente. Entonces también se puede llamar pleurobronconeumonía fibrinohemorrágica, porque desde que haya fibrina hay adherencias con la pleura. Estamos hablando de un pulmón, y como llegó a la superficie, si fuera solamente dentro del bronquio, bronconeumonía fibrinohemorrágica, pero se produjo tanto
Que salió. que se fue hacia la superficie del pulmón y así, si lo vemos desde acá, pues tiene necesariamente contacto con la pleura. Entonces, bronco, profe, ¿cómo sería? Pleuro, bronco, neumonía, fibrino hemorrágica. Entonces, pleuro porque se pega con la pleura. Bronquio porque el proceso inicia en los bronquios. ¿Por qué en los bronquios? Porque los bronquios tienen muchos vasos sanguíneos alrededor. Entonces ellos son los que empiezan a lesionarse y la fibrina empieza a circular en los bronquios. Desde que esté circulando ahí, pues lo que va a llegar a los alvéolos no va a ser muy bueno. Entonces estos son los que le van a llevar la lesión o las bacterias que lo estén generando a los alvéolos. Y si fuera solamente de los bronquios, pues como les digo, si fuera bronquios sería bronquitis, si fuera bronquiolo, bronquiolitis, pero como son bronquios y pulmones, bronconeumonía. Neumonía es la inflamación de los pulmones y hace referencia a cuando llega ya el patógeno al alvéolo. O sea, no lo pudo filtrar, entonces. No lo pudo filtrar, antes se lo llevó. Fibrino de fibrina y hemorrágico, pues porque la hemorragia es la que Termina de grabar. acompaña y no antecede lo de la fibrina. O sea, para que haya fibrina tuvo que haber una hemorragia anterior. Esta es una pared de un bronquio también, pero está necrosada ya. Ya no se ven las células. De un bronquiolo respiratorio. Ahí también hay hematina ácida por los negritos, punticos negritos. ¿O no sé? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Estos puntos negros son de hematina ácida, pero como les explicaba, eso es del contacto de la sangre fresca con el formol. En el momento que hicieron este corte para pulmón, obviamente había también sangre fresca. Entonces, se corta, se mete en el formol y de una vez se convierte en eso. ¿No otra cosa? No. La antracosis genera acúmulos granulomatosos. Entonces estaríamos viendo un granuloma con puntos negros. El color es el mismo, pero la lesión es diferente. Entonces, cuando nosotros vemos ahí en medio de una hemorragia un poco de puntos negros, es eso, hubo sangre fresca cuando se hizo el corte y eso uno no lo puede evitar porque un día yo hice un experimento en un pulmón así todo llevado, lo jugué con agua normal y el otro sí lo eché tal cual. En uno me veía la hematina ácida y en el otro generé autólisis. O sea, me lo tiré peor. Pero salí de la duda porque no... Yo había leído y todo y nada. Entonces siempre va a salir porque va a tener sangre. Sí, Imagínese pero igual- evento que tiene hemorragia. Sí, pero entonces igual eso no es un pigmento patógeno, sí, sino que se da por la la histotecnia, por el proceso de la histotecnia, sí. O sea, eso no es del animal, eso es ya del tejido, de la muestra. Acá no es tan relevante. Un bronquiolo, la dilatación de los vasos sanguíneos de la lámina propia del bronquiolo. Miren, esto también es un bronquiolo. Era. Uy. Miren las paredes del bronquiolo, todas necrosadas. Que recorre. Miren la extravasación de fibrina desde la lámina propia hasta la luz del bronquiolo. Como mi muñequito. Ah, igualito. El mío hasta me quedó más bonito. Sí. Se ven estas tiritas largas, se ven un poquito de las fibras de músculo liso que medio están vivas todavía. La congestión de los vasos sanguíneos de la lámina propia del bronquiolo. Este es el que hay que buscar para el parcial. Dígame. Imagínense. ¿Qué hay ahí? Hígado.
No sabe cómo le hígado. Sí, Con razón tenían tantos hijos. El cerebro está elevado. Hígado. No sabe qué es. No, pero es que en esta todos van a ser pulmones. Sí. ¿Nos has dado cuenta que casi todas son de pulmones? Cuando no sepan algo, pulmón. En el corte pasado todo era hígado. No era hígado, todo pulmón. Y eso son todos pulmones y cerebro.